vamos encaminándonos hacia allá. ¿Estás bien ahí, Jorge? ¿Te conectaste bien? Muy bien, muy buenas tardes Ángel, Fabiola, a Diego, que trabajamos juntos en el Centro de Estudios Internacionales y que es coeditor de nuestra cuarta edición de Riesgo Político 2024. Y si tú me permites, Ángel, quisiera compartir una presentación para en 15 minutos dar Sí, cómo no. una mirada general del tema. Me van a tener que esperar un segundito, un segundo, por favor. A ver, Ahí debería dejarte compartir sin problema. sí, ahí está. Ya. Ahora sí, Ángel puede. Ustedes me confirman que se visualiza bien. ¿Se logra ver o no se logra ver? Está compartiéndose. Ahí está. Ah, ahí está. Ahí lo podemos ver. Muy bien. Entonces, esta es la cuarta edición de Riesgo Político América Latina 2024, que tiene, podríamos decir, algunos titulares respecto de los riesgos. Eh, el crimen organizado y la inseguridad se mantiene en la parte alta. En segundo lugar, la corrupción ya tiene un carácter sistémico en nuestra región y el retroceso democrático continúa. Eso respecto a los riesgos, pero cuando hacemos una mirada del bosque, es decir, de la situación respecto a la cual está la región, podríamos decir que este 2024 vamos a tener un mayor balance entre continuidad y cambio. No nos olvidemos que entre el 2019 y el 2023 todos los oficialismos perdieron las elecciones, con excepción de Nicaragua, donde no hay democracia ni elecciones libres, y el caso de Paraguay, donde el Partido Colorado lleva prácticamente 80 años en el poder. En el resto de las elecciones, en todas perdió el gobierno de turno. El 2024, viendo lo que ocurrió en el propio Paraguay, en Perú, en Argentina y en las elecciones, ya tuvimos la de El Salvador y ahora vienen 5 elecciones más, pensamos nosotros que va a haber también un voto a continuidad, como puede ser el caso de República Dominicana, y eso va a generar un mayor balance ideológico, un mayor equilibrio político. Lo segundo es que la economía de América Latina sigue creciendo menos que el mundo, con un peor desempeño del Cono Sur, un mejor desempeño de Centroamérica y el Caribe, y como vamos a ver más adelante, sigue habiendo un desempeño mediocre de la economía latinoamericana. El crimen organizado y la inseguridad pasa a ser el principal tema de la región, prioridad de la agenda pública, y los gobiernos, como dice la palabra, aunque suene redundante, con problemas de gobernabilidad. Algo, Diego, también se va a referir a esa incapacidad de impulsar reformas políticas públicas más profundas en las últimas décadas por parte de América Latina. Bien sabemos que los riesgos políticos, para quienes no conocen mucho este concepto, son aquellas decisiones o eventos políticos que impactan en los gobiernos, en las empresas y en la sociedad en general. Algunos de aquellos riesgos son los conocidos como geopolíticos transnacionales, otros son de origen local, nacionales, y los que vienen desde la base social. Esto es un tema también importante para la inversión extranjera, que es un gran desafío en nuestro continente, porque la estabilidad política y el entorno legal y regulatorio están dentro de los principales factores de decisión de los inversionistas extranjeros. Y si nos vamos un poco de América Latina y vemos a nivel global, ya los CEOs el 2023 decían que las tendencias más que tienen mayor impacto para cómo deben manejar sus organizaciones, la escalada de riesgos geopolíticos estaba en el tercer lugar. Yo les mencionaba que el Centro de Estudios Internacionales, donde los actuales editores de este informe, Daniel Sobato, Diego Rojas, que está hoy día con nosotros, y yo, ya va en su cuarta edición y ya es un producto que se ha ido consolidando en el tiempo. Este año fue una encuesta a más de 1.100 personas de distintas latitudes de la región, incluye expertos, incluye público general, ex cancilleres, directores de think tanks, etc. Esta imagen grafica muy bien, viéndolo en términos binarios, obviamente, de que no hay una marea rosa, recordando lo que era la década del 2000 de gobiernos de fuerzas de izquierda, de mayoría de fuerza izquierda, ni tampoco viene una ola azul. Hay más bien
un equilibrio. Podríamos decir que los referentes está López Obrador de México, de las fuerzas de izquierda, está también Lula, tenemos el factor Milei, tenemos el fenómeno de Bukele y otros líderes más que se van a repartir. En el panorama electoral ya tuvimos la elección, controvertida elección, donde el presidente Bukele arrasa, pero donde hay una controversia respecto de la inconstitucionalidad de la elección. Ella se realizó en febrero y el calendario indica que viene Panamá en mayo, México junio, República Dominicana, Uruguay y presumiblemente Venezuela, que nuevamente está entrando en una más profunda crisis política con el bloqueo democrático a candidatos como María Corina Machado. El Centro de Estudios Internacionales vio en términos de centro, izquierda y derecha cómo se ha ido moviendo el dominó político en la región, y la verdad es que vemos que hay un péndulo con una diferencia importante para quienes nos acompañan hoy día, que los ciclos políticos pareciera que hoy son más acotados. Es difícil pensar que una fuerza de izquierda o una fuerza de derecha va a permanecer en el poder por 10, 15 años, como ocurrió con importantes gobiernos de la Marea Rosa entre el 2005 y 2015. El Fondo Monetario Internacional muestra un desempeño mediocre de la economía latinoamericana, como les decía yo, con un mejor desempeño de Centroamérica y el Caribe, con buenas perspectivas en términos generales para México y Brasil, pero en promedio un 2.3% que es inferior al promedio global. Un escenario global que, como sabemos, tiene más de 70 elecciones este año, elecciones muy relevantes como la que ya transcurrió en Taiwán, como la que viene en noviembre en Estados Unidos, la propia India, Indonesia, y esto en un panorama de inestabilidad global con la guerra rusa en Ucrania, con el conflicto en Gaza y otros también focos probables de conflicto. A nivel económico, hay un debate entre los economistas que lo que señala es si esta nueva década perdida, si tomamos desde el 2014 al 2023 en nuestra región, responde a un ciclo económico como fue en la década de los 80, o derechamente estamos frente a problemas más estructurales de capital humano, de brecha de desigualdad, de problemas de infraestructura, de productividad, y que pudiéramos pensar en definitiva que lo que está amenazado es el crecimiento potencial de largo plazo de la economía latinoamericana. Vámonos con el ranking 2024. Al igual que el 2023, el primer riesgo político de este año es la inseguridad, crimen organizado y narcotráfico. El año pasado también lideró el índice, con la diferencia que la brecha este año fue mucho mayor. Podríamos decir, cuando revisábamos las cifras en el centro, que indudablemente este riesgo lideró. En el pasado era México, Colombia, hoy tenemos Ecuador, quizá el mayor símbolo. Tenemos problemas en Uruguay, un país históricamente estable, problemas sin lugar a duda en Chile, y así vamos viendo Argentina. Recordemos lo que acaba de ordenar el presidente Milei con el apoyo de las Fuerzas Armadas en Córdoba. Entonces este es un tema tremendamente complejo. El crimen organizado es tremendamente eficiente, presenta una capacidad de integración latinoamericana mucho mayor que la integración formal de los países. Vean que muchos de estos carteles son transnacionales, operan y se autogeneran en cada país, pero ya estamos hablando de importantes carteles que están desplegados en más de un país. El caso de Ecuador, sin lugar a dudas, simbólico. Ecuador aumentó en 5 años en un 800% el número de homicidios cada 100.000 habitantes. Vimos los casos de enero, y en el caso de enero hubo un debate entre algunos expertos de Latinoamérica. Algunos señalaban que el nivel de riesgo político en América Latina iba a bajar el 2024, especialmente porque desde el punto de vista de los mercados financieros hay buenas perspectivas para ciertas bolsas como la de Brasil, pero la verdad de las cosas es que algunos sosteníamos que este iba a ser un año de alta volatilidad, de incertidumbre y de riesgo político elevado, y los hechos están mostrando con Ecuador, con Haití, lo que está pasando también en las dificultades de gobernabilidad de Colombia, el caso de Chile, que el riesgo político sigue elevado. Inside Crime publicó su nueva cifra y muestra, esta presentación la vamos a compartir con la audiencia, que quedar a disposición, pero muestra que Haití, y que seguramente va a aumentar más, Jamaica y el extraordinario y lamentable progreso de Ecuador en el número de muertos cada 100.000 habitantes. Y esto está teniendo efectos también políticos, porque lo que vemos en el caso de El Salvador
y que lo resume muy bien The Economist, es que los latinoamericanos están crecientemente más dispuestos a sacrificar democracia por seguridad y prosperidad, como si fuese un falso dilema. Lo que pasa es que como la democracia no está presentando en muchos lados, a juicio de parte de la sociedad, resultados, y para gran parte de la opinión pública, democracia es equivalente a partidos políticos, a clase política, al gobernante de turno, efectivamente hay menor valoración a este concepto de democracia mientras el gobierno, sea cual sea su régimen, resuelva sus problemas más acuciantes en salud, en educación, entre otros. ¿Qué decir en este tema de seguridad, que va a ser el gran tema de campaña en muchas de las elecciones de este año y las venideras? En segundo lugar, y que no lo habíamos medido de esta manera el año pasado, está la corrupción, el aumento de corrupción e impunidad. De acuerdo a Transparencia Internacional, 5 de los 30 países peor evaluados en materia de combate a la corrupción están en nuestra región: Venezuela, Haití, Nicaragua, Honduras, Guatemala. Uruguay, Chile y Costa Rica, que tienen el mejor desempeño, también enfrentaron problemas de corrupción el año 2023. En tercer lugar, y que ocupó el segundo lugar el año pasado y el primer lugar el 2022, está lo que llamamos este retroceso de desafección democrática, y que es un terreno fértil para el avance del populismo y el autoritarismo. Estos son los nuevos populismos o nuevos autoritarismos que no están relacionados a lo que eran las Fuerzas Armadas en la década de los 60 o 70, sino gobiernos que llegan con las reglas de la democracia, pero luego en el ejercicio del poder cercenan el Estado de Derecho y afectan, por ejemplo, la separación de poderes del Estado, acompañado de poderes judiciales con bajos niveles de independencia. Hay que mirar con preocupación la deriva autoritaria en México, hay que mirar con preocupación, a pesar de su popularidad, a pesar de los resultados de seguridad, a pesar que probablemente si fuéramos salvadoreños quienes estamos en esta audiencia, muchos seguramente son de ese país y votaríamos por el presidente Bukele, pero hay un tema de deriva autoritaria que ya conocemos en qué ha terminado eso en nuestra región. La mitad de los latinoamericanos, como yo les decía, son indiferentes al régimen político mientras le resuelvan sus problemas, y vemos un fenómeno que las lunas de miel están cada vez siendo más acotadas en los gobernantes. Esto se relaciona también con el estancamiento económico, la menor confianza en instituciones públicas y la crisis de expectativas. Fin de la luna de miel en el riesgo político número 4, la gobernabilidad bajo presión y esta rápida pérdida de apoyo de los mandatarios. Yo les mencionaba que tradicionalmente nosotros hablábamos de una luna de miel de 6 meses, un año. Eso ya prácticamente no existe. López Obrador, Chávez, Bukele son presidentes que tienen cierto nivel de popularidad. La última encuesta de Brasil, por ejemplo, ya muestra que Lula nuevamente baja del 50%, está en un 47%. Petro no se mueve entre el 30 y el 35%. Boric, mencionando a dos últimos presidentes con alta expectativa, hoy está en el 27%, pero podríamos decir en consecuencia que son presidentes con baja nivel de aprobación o cuya aprobación, que parte alta, se pierde muy rápido. El aumento de flujos migratorios en quinto lugar. Este es un riesgo que siempre se ha movido entre el quinto y sexto lugar. De los cerca de 8 millones de venezolanos fuera de su país, más de 6.5 millones están en la región. Claramente la crisis migratoria tiene el nombre de Venezuela. Ojo, puede tenerlo con Haití nuevamente, ya hay 15.000 haitianos que han dejado el país. Y también lo que está ocurriendo en la frontera con México y lo que va a ser el motivo electoral en Estados Unidos, en lo que es el Triángulo Norte hacia los países del norte. El riesgo político desde el punto de vista de cómo genera un estrés en los servicios públicos y cómo va aumentando el sentimiento xenófobo y la mayor tensión social con los migrantes. En sexto lugar, más abajo, la radicalización de las protestas sociales. El 2019-2020, esto estuvo en los primeros lugares. Tuvimos un 2019, si usted recuerda, muy álgido en Ecuador, en Chile, en Guatemala, por citar algunos ejemplos. Y hoy, el año pasado, tuvimos distintas protestas sociales con causas múltiples. Tuvimos el llamado asalto a los poderes del Estado en Brasil, tuvimos las protestas en Perú con el intento de autogolpe del expresidente Castillo, y en Panamá, una crisis también importante a partir del contrato de Minera Panamá con el gobierno. Si se fijan ustedes, cada una de ellas tiene causas distintas, pero sí podemos ver que hay un patrón común, que es la menor contención a las protestas sociales y el mayor nivel de violencia en dichas protestas. Cuando vemos las protestas y cómo aumentaron 2017-2018, también vemos que América Latina entre ese 2014
y 2019 tuvo un quinquenio muy mediocre en el desempeño económico, un estancamiento totalmente distinto a lo que ocurrió en la década del 2000, que gracias al superciclo de los commodities y a esa China que crecía casi a promedio de 10% del PIB anual, más de 100 millones de latinoamericanos salieron de la pobreza, muchos de ellos una clase media frágil, pero hubo un cambio social importante y luego viene este estancamiento latinoamericano con todo lo que eso significa a nivel económico, político y social. En séptimo lugar, y no está más arriba porque los otros riesgos el latinoamericano los percibe más tangibles, más de día a día, la inestabilidad internacional. El año pasado fue el año más violento en número de homicidios en el mundo, solo superado por la Segunda Guerra Mundial, perdón, el año más violento del mundo después de la Segunda Guerra Mundial, solo superado por la Guerra de las Coreas y por la masacre en Ruanda. O sea, estamos hablando de un mundo con menor contención de los conflictos, con un crecimiento de los actores no estatales y con un rebalance del poder global, que eso da pie para otra charla, pero claramente estas placas tectónicas en el mundo se están moviendo silenciosamente, pero están generando un temblor y eventualmente un terremoto en este rebalance donde China asciende, Estados Unidos se ve más amenazado, la Unión Europea busca su espacio y eso va generando distintos movimientos. En octavo lugar se ubica este año el deterioro del clima de negocio con una buena noticia. De acuerdo a la Fundación Getulio Vargas, el clima de negocio en América Latina viene mejorando desde el último trimestre del 2022. El índice de transición energética también muestra algunos países de la región encumbrados. Y si ustedes lo analizan fríamente, América Latina tiene todo para dar el gran salto al desarrollo, porque tiene todos los minerales críticos metálicos y no metálicos claves para la economía verde. Litio, con un 60% de la reserva entre Bolivia, Chile y Argentina. Tiene níquel, tiene cobre, tiene cobalto. Pero esto tiene que estar acompañado de condiciones de gobernabilidad, de políticas públicas serias que permitan la inversión en estos recursos. Un buen ejemplo es Bolivia, que teniendo las mayores reservas de litio a nivel mundial, se quedó bastante atrás, al menos una década en relación al desarrollo que está llevando a cabo Chile y Argentina, por una política estatística que desincentiva la inversión. En los dos últimos lugares, en noveno lugar, el impacto de la tecnología en la política, en la manipulación de la opinión pública. Estados Unidos, sin lugar a dudas, la elección de noviembre va a ser un gran caso de estudio de cómo la inteligencia artificial, o sea, estamos hablando de herramientas más sofisticadas, pueden influir en las elecciones. Y en el último lugar, la vulnerabilidad frente al cambio climático, donde nosotros podríamos decir que hay una conciencia frente a este tema, pero no logran estar liderando, salvo como ocurrió hace 2 años, que lo medimos junto a la escasez hídrica, en un año que fue muy negativo para la región desde el punto de vista de la disponibilidad de agua. Pero tenemos problemas de seguridad alimentaria, de escasez hídrica, de cambio en el sector agrícola, el fenómeno del Niño que se va a extender una parte importante el próximo año y que genera estos efectos económicos, climáticos y obviamente políticos. Este es un riesgo del año 2022 que también lo mencioné el año pasado y como introdujo Ángel, hay una muy buena publicación de diálogo político que habla de las claves para entender a China. No, este año medimos el tema geopolítico desde el punto de vista de la inestabilidad internacional, pero bien vale una reflexión en otras instancias sobre cómo el auge de China desde el punto de vista del comercio, de la inversión en países como Brasil, como Panamá, como el propio Salvador, como Perú, Chile, Argentina, incluso con financiamiento asociado, representa oportunidades, pero también amenazas o riesgos. La franja de la ruta de la seda, como ustedes saben, el One Belt, One Road, más de 15 países de América Latina, 20 para ser exacto, ya han firmado memorándum de franja de la ruta y la seda, que es este mega proyecto de China. Para ir finalizando y para estar dentro de los minutos que me comprometí, acá está el comparado de los riesgos políticos de cada año que ustedes van a poder apreciar desde el 2021 a la fecha. Y termino con el concepto de inicial. Vamos a tener un 2024 presumiblemente de mayor equilibrio político entre continuidad y cambio. No tenemos grandes perspectivas 2024 para el crecimiento, para el desempeño de la economía. El crimen organizado e inseguridad desplazó todos los otros temas que siempre estábamos acostumbrados como prioridad de la agenda pública y los gobiernos están teniendo un serio problema de gobernabilidad.
El caso de seguridad es un ejemplo, el caso de reforma es otro, el caso de muchos países de las pensiones de retiro también se suma, de las reformas de salud, reformas tributarias, entre otros. Pero también, dejando de lado los riesgos, también hay esperanza. Vemos que Estados Unidos tiene la iniciativa del APEP, distinto al APEC, de Prosperidad para la América, está la Franja de la Ruta de la Seda de China y está el Global Gateway de la Unión Europea también para América Latina. En otras palabras, hay ojos puestos en nuestra región, pero la gran pregunta es cómo transformamos eso en una oportunidad. Los dejo, ahí está el contacto por cualquier cosa, por código, y si les parece, Fabiola, Ángel, dejo la palabra a ustedes como moderadores y yo dejo compartir acá la pantalla. Muchas gracias. Claro, Ángel, brevemente para responder eso. Bueno, este producto por lo general tiene una iteración inicial durante el año en el que vamos monitoreando ciertos temas de relevancia para la región, los cuales son complementados con una serie de expertos que son parte de la red del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, que constantemente nos hacen sugerencias y también son consultados en la medida en que empieza a partir el trabajo preliminar de empezar a definir estos riesgos cada año. Obviamente tenemos los insumos de los riesgos anteriores, que efectivamente se hace una evaluación de qué tan pertinentes son para la región o no, dependiendo de cómo haya ido cambiando la situación regional año tras año. Posterior a ese primer levantamiento de información, se estructuran estos riesgos en frases o en grandes titulares, por así decirlo, y son llevados a una consulta, a un panel bastante extenso de académicos, periodistas, líderes de opinión y otra serie de personajes de interés de América Latina particularmente, los cuales se les consulta que puedan rankear efectivamente en orden de importancia estos 10 riesgos preliminares que nosotros levantamos durante el año. Es una red bastante extensa donde mayormente más del 60% de los encuestados son fuera de nuestro territorio Chile. Por tanto, capturamos la impresión de académicos de toda la región, no solamente de América Latina, sino que también de Iberoamérica y algunos académicos españoles y también algunos académicos norteamericanos que usualmente responden a esta encuesta. Además, no solamente son académicos, sino que también existen líderes políticos, expresidentes de América Latina, y en base a eso nosotros de la consulta logramos hacer este ranking, que tiene bastante participación. Son más de mil encuestas que se recopilan año tras año que nos permite elaborar este informe, y obviamente para poder complementar la información que se entrega, que es análisis propio, utilizamos fuentes secundarias de datos que usualmente otras instituciones levantan con mayor capacidad, obviamente nosotros podemos tener para tener datos propios, pero que nos sirven como insumo para poder contextualizar las situaciones de riesgo y de los riesgos que nosotros estructuramos año tras año. De esa manera es que se elabora este informe que está a disposición año tras año y que ha sido un proceso de iteración completo de ir mutando, efectivamente, de ir entendiendo, comprender lo que es América Latina en sus riesgos políticos. Creo que Perfecto. Diego, muchas gracias, muchas gracias. Vamos a ir en un momento a hacerte un par de consultas más, Diego, pero me gustaría hablar ahora con Jorge, justamente sobre este principal riesgo y una de las principales preocupaciones en la región, que es el crimen organizado y el narcotráfico. Ya no es solo Colombia, México, estamos viendo cómo la expansión ha llegado hasta Chile, Argentina, Ecuador, Bolivia, y se han establecido algunas iniciativas o por lo menos acercamientos de tratar de ver esto de una manera más integral en términos de estrategia para hacer frente al crimen organizado y al narcotráfico. ¿Es posible, Jorge, considerando estas diferencias ideológicas, pero también siendo un poquito optimistas, considerando este mayor balance y equilibrio que podría haber en los próximos años a partir de este nuevo mapa político en la región?
Es complejo porque, primero, Fabiola, uno ve las cifras y cerca de la mitad de los homicidios en América Latina el año 2022, perdón, 23 se explicaron por el crimen organizado. Estamos hablando de una generalización de los homicidios relacionados con crimen organizado que pueden ser pandillas, el caso de Haití o algunos casos de Venezuela, o carteles más organizados como el Tren de Aragua, que ya es transnacional, o carteles que vemos en México o en el propio Colombia. Entonces, primero tenemos un fenómeno que pareciera que no tiene vuelta atrás, que no es que se esté recién incubando. En segundo lugar, esto está muy relacionado con el narcotráfico. Y sabemos que América Latina es un gran centro de fabricación, por ejemplo, cocaína, y mientras tengamos mercados con los niveles de demanda que tiene Estados Unidos y Europa, es difícil ponerle coto a esto. Los países han intentado, han lanzado políticas contra el crimen organizado, políticas contra el narcotráfico, pero la verdad es que esto requiere una respuesta regional, aun cuando al final del día son las policías y en algunos países las Fuerzas Armadas los que tienen que dar la respuesta final, pero si no hay una mínima coordinación para un fenómeno que es transnacional, es muy difícil que esto pueda tener límite. Lo que hemos visto además es que el crimen organizado se mueve muy rápido y capta rápidamente aquellos lugares donde hay ausencia de Estado. No sé si tú, Diego, pues te puedes referir a eso, a la falta esta como ausencia de Estado. Hay ausencia de Estado, eh, hay informalidad, o hay niveles de informalidad altos, hay tasas de educación bajas. Entonces aparecen estos grupos que de una u otra manera ofrecen la tierra prometida. Entonces no es un fenómeno tan fácil de enfrentar. Hay también algunos complejos ideológicos en algunos gobiernos, y también hay gobiernos que están dispuestos a aplicar mano dura, cueste lo que cueste. O sea, tenemos aquí, Fabiola, un tema que da para todos los lados y que me da la impresión que no está hoy tanto en una clave de derecha o izquierda. Hoy en la mañana, un alcalde de izquierda en Chile, de izquierda de las nuevas generaciones, para la audiencia podríamos decir izquierda Podemos, si quisieran tener una noción, pidió a las Fuerzas Armadas en su comuna. Es verdad, este año hay elecciones municipales en Chile, pero un alcalde que cuando era candidato jamás hubiera permitido, o incluso hubiera alzado la voz de que las Fuerzas Armadas estén en labores policiales. Ese ejemplo un poco da cuenta de esta desesperación también política frente a un tema que ya se ha escapado de las manos. Diego. Sí, yo para complementar un poco lo que dice Jorge, efectivamente, yo creo que uno de los grandes problemáticas que tiene América Latina para enfrentar este problema de manera coordinada son dos cosas. Primero es que ante un mundo que efectivamente pareciera volverse más proteccionista en términos económicos, el crimen organizado y puntualmente el narcotráfico, creo que es el baluarte de lo que es la efectividad de un mundo transnacional y globalizado. El mercado se sostiene porque es un mercado completamente abierto y transnacional. Y América Latina se ha transformado efectivamente en un centro de distribución bastante importante. Recordemos el caso de Ecuador, es uno de los principales puertos por los cuales se mueve una cantidad enorme y brutal de droga y genera una cantidad de recursos no menor. En segundo lugar, a nivel más micro, efectivamente el crimen organizado ha ido reemplazando al Estado en varias localidades o puntos puntuales de ciertos lugares de América Latina. Bueno, creo que se mencionaba aquí, quizás un caso paradigmático es efectivamente lo que pasa en Rosario. Vemos la respuesta que ocurre hoy en día, que efectivamente trata de dar cuenta de cómo el Estado empieza a perder también, por así decir, respaldo de la misma gente. Y eso tiene otras variantes, efectivamente, porque no se guía con políticas públicas, porque no se logra satisfacer las necesidades mínimas de la población. Y ante eso la respuesta también es bastante difícil de poder predecir que efectivamente existe una receta. Jorge hablaba muy bien de que hoy día en Chile nosotros nos sorprendimos en la mañana de tener este anuncio de un alcalde pidiendo la función de Fuerzas Armadas, pero ojo, porque igual eso es un arma de doble filo si uno lo mira efectivamente en qué tan efectivo eso puede ser. Recordemos el caso de AMLO, que cuando parte su gobierno, su política era efectivamente abrazos y no balazos, y termina casi 5 años después diciendo, bueno, las Fuerzas Armadas es pueblo uniformado y teniendo unas recetas bastante mucho más duras con resultados que son bastante opacos. En ese punto creo que efectivamente hay una combinación, si efectivamente existe una cuestión ideológica que ha permitido que no existe una receta contundente frente al avance del crimen organizado, pero también no miremos en menos qué tanto ha retrocedido el Estado en América Latina. Eso creo que es un fenómeno que es poco capturado últimamente y que efectivamente es algo que deberíamos empezar a ver
quienes estudiamos América Latina, cómo el Estado se empieza a retrotraer de los territorios y empieza a ser reemplazado por otro tipo de organizaciones. Ujú. Y me quedo contigo justo en este punto, Diego, porque me parece importante esto que apuntas y creo que nos lleva a pensar en estos desafíos de gobernabilidad, de institucionalidad democrática en este momento que son muy grandes en la región, considerando que hay una sociedad desgastada, que hay calles en ebullición, que la gente no está conforme, que sale a hacer protestas masivas, que hay conflictividad en alto nivel porque no siente que sus gobiernos la escuchan. Y ustedes han utilizado un concepto que me parece interesante también, que es urnas irritadas. O sea, estamos en un momento de ebullición permanente y en un desgaste de quienes están en el poder. ¿Cómo se sobrelleva esto? Bueno, es complejo. Si uno mira efectivamente, por así decir, los mejores años de América Latina es cuando la continuidad de los gobiernos medianamente era predecible y trabajable. Pensemos quizás el caso paradigmático de lo que significó, por lo menos en Chile, los gobiernos de la concertación que tenían una hoja de ruta que podía ser trabajada porque no existía la alternancia y efectivamente seguía habiendo una continuidad de políticas de Estado. Eso yo creo que se ha ido perdiendo desde el 2000 en adelante en América Latina y surge este fenómeno de urnas irritadas precisamente porque es una sociedad que cada vez tiene expectativas más altas y tiene un timing mucho más acelerado de qué tan rápido se deben resolver esas necesidades o cumplir esas expectativas. Pensemos cómo está organizado hoy en día los gobiernos y la institucionalidad latinoamericana, que es totalmente contraria a poder abordar ese tipo de sociedades. A pesar de que, a mi juicio, también tiene que ver con un tema global, si uno mira lo que está sucediendo en Europa, es lo mismo. O sea, la sociedad empieza a ser más reactiva con estas viejas recetas que quizás no funcionan, o con estos problemas que son mucho más acelerados y busca, bueno, alternativas fuera del sistema o alternativas que no habían probado. Pero en América Latina pasa un fenómeno distinto, porque efectivamente la institucionalidad latinoamericana no ha sido capaz muchos años en distintos países de poder canalizar los mismos problemas del proceso político, del sistema político como tal. Quizás el caso más paradigmático que podemos tener es el caso de Perú, que después de una vuelta larga, pareciera ser que existe una evaluación de que era necesario volver a retomar cierto tipo de institucionalidad que permitía resolver los problemas del sistema político para efectivamente poder empezar a dar resultados en temas sociales o en otros temas que sí son de importancia de la gente. Creo que ahí hay un gran desafío efectivamente para las democracias latinoamericanas de poder abordar los problemas políticos como tal para poder empezar a resolver este otro tipo de problemas antes de que efectivamente se empiecen a salir aún más de las manos. Jorge, si quieres agregar algo sobre el punto. Yo creo que el voto castigo que mencionábamos, cuando tú hablas de una irritada, es una expresión de esta, entre comillas, infidelidad ideológica del votante. No digo que antes el votante era ideologizado, pero hoy día es mucho más volátil o cambia de manera más rápida la preferencia y es probable que veamos el caso de República Dominicana, que es una elección que viene pronto, la situación de Haití va nuevamente a tomar la agenda porque también hay una amenaza de seguridad o lo que pueda ocurrir en ese ámbito. Y eso para los gobernantes tiene una trampa, porque el Estado sigue funcionando más o menos con la misma lógica desde el punto de vista de sus capacidades, de su burocracia, su eficiencia, que hace varias décadas, pero la sociedad cambió dramáticamente. Entonces, gobiernos de derecha, de izquierda, de centro derecha, centro izquierda, están teniendo dificultades similares en cuanto a hacerse cargo de las demandas de los ciudadanos. En el informe hay algo que ocupa gran parte del documento, que es este maratón electoral, 80 procesos electorales en 70 países, 2024 es un año atípico, pero no necesariamente tener elecciones garantiza que estamos viviendo un proceso democrático y tenemos ejemplos importantes en la región. Quisiera que ahondemos en este punto de cómo entender este nuevo mapa político a partir de lo que ya está sucediendo en El Salvador y bueno, tenemos un cronograma bastante ajustado en los próximos meses. Diego. Sí, yo quizás reforzar una idea que es clásica, quizás como de la experiencia de estudiar las democracias. Las elecciones no garantizan per se el funcionamiento de la democracia y quizás hoy en día es un poco más tangible. Bueno,
Creo que en los casos paradigmáticos de Venezuela, lo que pasa en, bueno, pasa también en El Salvador y parte de países de Centroamérica donde pareciera que las elecciones son meramente procedimentales. Hay otras cosas que efectivamente se empiezan a degradar más allá del funcionamiento electoral. En el caso de la participación democrática, hay que buscar también otros mecanismos para que la ciudadanía vuelva a tener una valorización. Hemos mirado otros indicadores, también aparecen en el informe de cómo el valor por la democracia pareciera mantenerse estable en América Latina, pero se sigue degradando quizás año tras año. Y eso también tiene que ver mucho con las expectativas de la gente. Pareciera que la democracia per se, como nos la hemos construido en estos 30 años después de las dictaduras militares en América, 40 años después de las dictaduras militares en América Latina, empiezan a perder cierta validación. Hay otras generaciones que, evidentemente nacidas en democracia, tienen otras expectativas y otras dinámicas que pareciera ser que la democracia formal, como la hemos empezado a entender, no logra capturarla. También los movimientos políticos hoy en día vemos que son bastante volubles, que no tienen, por así decirlo, una sustancia ideológica como tal, que pudiera uno tener una cierta identificación, lo cual también es un problema para América Latina. Vemos como no solamente en democracias muy frágiles que se empiezan a aglutinar en torno a liderazgos populistas o ideas muy volubles solamente para una elección, eso está empezando a ocurrir en países donde la democracia era un poco más sólida y también sigue siendo un dilema importante a resolver para, por así decirlo, las democracias un poco más consolidadas. Veamos los resultados electorales que ocurrieron en Costa Rica, veamos los resultados electorales que tuvimos acá en Chile. Uruguay quizás sigue siendo el caso como que aún se resiste, donde el sistema de partidos medianamente está funcionando bien, pero no podríamos descartar que efectivamente surgieran actores fuera del sistema que cooptaran nuevamente, que cooptaran el electorado y derrumbaran estos sistemas que costó bastante tiempo poder construir. En este punto, Jorge, una pregunta puntual. ¿Funciona la presión internacional para contener la deriva autoritaria en la región? Creo que no, sirve para tener una suerte de opinión distinta, una suerte de luz de alerta, pero sabemos que al final del día el votante es sensible a lo local, es sensible a lo doméstico, no es muy sensible a lo que opina la comunidad internacional. Muchas veces la comunidad internacional nos quedamos en este diálogo entre think tanks, entre personas que apoyan las materias, pero tiene igualmente, aunque no sea efectivo, no pueda contrapesar esa acción, pero igualmente cumple un rol, porque en el fondo es ese faro que puede estar más prendido o menos, según cómo está la sociedad, que defiende ciertos principios. Porque lo que hoy día ocurre con seguridad es que la tentación del carácter más autoritario de los gobiernos es alta, porque ya hemos visto que las democracias son frágiles o les cuesta defenderse frente a la violencia en sentido amplio. Entonces aparecen este tipo de situaciones. El gran desafío es cómo ser efectivo frente a estos temas, pero tratando de respetar los pilares del Estado de Derecho, la separación de poderes, los derechos humanos, la democracia, entre otros. Hoy vemos que al contrario, la democracia no solamente a nivel regional, a nivel global, está pasando por una situación muy crítica, de menor apoyo. En América Latina tú ves todas las mediciones y van en aumento quienes son más indiferentes o desafectos frente a la democracia en los jóvenes, incluso aumenta ese porcentaje. Entonces, también hay ahí un examen de qué es lo que está pasando con los gobiernos democráticos, que no están siendo efectivos, no están teniendo delivery, o no están ofreciendo, mostrando resultados frente a los temas que son prioritarios para la sociedad. Y esto incide en la desafección democrática que ustedes también han apuntado como uno de los riesgos que están aumentando, por lo menos en este último informe, ¿verdad? Sin lugar a dudas. Y es una tendencia que se mantiene porque el 2022 estuvo en el primer lugar, el año pasado en el segundo lugar y este en el tercer lugar. Voy a aprovechar hacer una pausa para agradecer a quienes están conectados y pues invitarles también a que puedan hacer algunas consultas porque realmente este informe es un documento completo, valioso, lo pueden descargar de la página de Diálogo Político, tiene datos que seguramente van a servir a líderes de opinión, a académicos, a profesores, a periodistas, a muchas personas interesadas en lo que está pasando en la región.
Así que les invito a que puedan hacer la consulta y bueno, aquí están dos de los autores expertos en este tema que han hecho un trabajo muy, muy cuidadoso para poder tener estos datos. También aprovecho a saludar a Sebastián, que está ya conectado por si quiere hacer algún comentario y luego le damos paso a Ángel para ver si tenemos algunas preguntas de la gente. Quería hacer el comentario al final. Te Así que dejamos siguen para el hablando final. ahora. Le damos paso a Ángel para ver si tenemos algunos comentarios o preguntas. No, teníamos unas preguntas por ahí, vi unas preguntas en Twitter y vi una pregunta por ahí en YouTube, pero básicamente fue contestado con el feedback que tuvieron tanto con Diego como con Jorge, de tal manera que los podemos dar por respondido. Así que dejamos a Sebastián para el cierre. Ok, puse mi micrófono. Bueno, quiero agradecer antes que nada a Jorge por el impecable trabajo. Soy uno de los que han llenado este famoso cuestionario. Así que parte de eso y muchos otros estamos reflejados en cómo vemos la región y su futuro. Yo siento que es una herramienta extremadamente útil para discutir y para poner francamente Latinoamérica en contexto. El problema es un poco de que muchas veces las discusiones en América Latina están un poco ensimismados. Yo creo que no ensimismado en el nivel latinoamericano, sino en el país propio. Y creo que eso eleva la mirada y ve que existen trends regionales y trends globales en la cual Latinoamérica evidentemente participa. Estamos viviendo un momento de geopolítica, de política regional, pero también de geopolítica, y creo que índices como eso ayudan a tener esto más claro, a discutirlo más, y por eso, como siempre, un gran trabajo y una gran alegría poder colaborar con la difusión de este diálogo político. También agradeciendo a Fabiola, a Diego, a todos e invitarles de seguir a nuestras publicaciones, de seguir a nuestras actividades. Conocen Diálogo Político en las redes en DP Latinoamérica. Fabiola es una de los miembros del Consejo de Redacción que hace un gran trabajo, y si quieren leer más de Fabiola, de nosotros, de Jorge, de Ángel, de mí, están bienvenidos a consultar y a seguir conectados, siempre desde una perspectiva de la democracia, de la libertad y del bien común. Muchísimas gracias y hasta el próximo evento. Gracias, Sebastián. Tal vez podemos escuchar unas palabras de cierre de Diego y de Jorge, que creo que ha sido realmente muy, muy importante la participación de ustedes y con esa perspectiva de entender la región y sobre todo ver hacia dónde va o qué podemos hacer desde el lugar que nos toca. Diego, por favor. Estás con el micrófono apagado. Perdón, ahora sí, lo había olvidado. Sí, yo creo que es importante reforzar lo que conversábamos quizás antes de partir en la interna, la necesidad de efectivamente estar siempre tratando de comprender América Latina con lentes de América Latina. Usualmente quizás nos quedamos con explicaciones que parecieran ser puestas para estos grandes riesgos globales, pero nos olvidamos que la región a veces tiene sus particularidades y sus peculiaridades que es bueno comprender, tanto en la capacidad analítica de poder saber cómo y por qué se suceden estos riesgos que nosotros somos capaces de levantar, y también cómo empezar a afrontarlos, que quizás creo que es el gran desafío, por lo menos de quienes estamos interesados en América Latina, de empezar a aportar desde la analítica, desde quizás la parte que pareciera ser más académica, no quedarse ahí, sino que empezar a utilizar estos tipos de elementos, estos tipos de informes para poder empezar a tomar decisiones o poder orientar ciertas decisiones para enfrentar estos riesgos. Creo que es lo más relevante, por lo menos en los próximos años y las próximas décadas, tener buenas capacidades de analítica, de comprender la región, de comprender los problemas y de comprender las distintas realidades de cada país en particular. Muchas gracias, Diego. Jorge, tu conclusión, por favor. Agregar a lo que dijo Diego y también Sebastián, de que el valor que tiene este reporte es primero elaborado por latinoamericanos para analizar Latinoamérica y tiene una mirada regional. Muchas veces nos quedamos agotados en el análisis país por país y que impide elevar la mirada y ver cuáles son aquellos problemas comunes que enfrenta la región, algunos, como decíamos, estructurales y otros que son de carácter más cíclico.
Lo que busca, en definitiva, el riesgo político América Latina es ser una punta de lanza para un debate latinoamericano y que también venga acompañado de eventuales soluciones o alternativas para enfrentar temas que son cada vez más complejos y que los gobiernos se ven cada vez más superados. Y esa es la contribución que queremos hacer desde la academia con el Centro de Estudios Internacionales, y me suman los agradecimientos a Diálogo Político, del cual también soy colaborador, porque tienen justamente esa plataforma de difusión de los temas de la región y compartir situaciones, experiencias y realidades que están enfrentando los países. Y creo que eso tiene un valor incalculable. Así que aprovecho también de saludar y despedirme de toda la audiencia que nos acompaña hoy día. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Diego. Ha sido realmente un gusto poder escucharlos, entender un poco más, desmenuzar este informe, pero nuevamente la invitación para que puedan descargarlo, puedan leerlo. De verdad que está sumamente interesante, muy ágil, con muchos datos, y les va a servir definitivamente para tratar de entender Latinoamérica. Invitarlos también a que sigan atentos a un próximo evento de diálogo político, que estaremos seguramente con más novedades durante el 2024. Gracias. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes a todos. Gracias. Chao. Excelente.